Bueno, aquí podemos ver la ventana principal del programa. En la parte de arriba te dice el tipo de vista. Actualmente estamos en la vista transversal. Y en la parte de abajo te dice la imagen actual del dataset. Por número. Si nosotros presionamos siguiente, pues podemos ver cómo va avanzando la vista. Ahorita el sentido es de arriba hacia abajo, ¿no? Sí, la vista transversal. Sí, de arriba hacia abajo. Okay. ¿Cuántas imágenes en el corte transversal? Son 27. ¿Y es posible ver las 27? Sí. Tú sigue dando 15, 16. No, son 25. Cuando llega a 27, si sigues dándole, se regresa a la se regresa a la cuenta. Ok, está perfecto eso. Sí, ahora podemos ver el son. Si nosotros presionamos, la imagen se va tarda en reaccionar, ¿verdad? Sí. Y pues lo mismo funciona al hacer zoom out. ¿Y eso por qué será la tardanza? ¿Será que cada vez que se le presiona el botón reconstruye toda una matriz? Sí, estoy trabajando con matrices, entonces lo que muestra la imagen es la matriz en sí del dataset. Entonces, pues se tarda tiempo porque tiene que recorrer toda la matriz para mostrarlo. Y también se puede mover, sí. Por ejemplo, la podemos hacer hacia arriba o hacia abajo. Izquierda o derecha. Lo mismo funciona para los planos sagital. Como podemos ver, la primera imagen del plano sagital pues es oscura. Son unos píxeles, pero conforme vamos avanzando, se ve mucho la imagen. Funciona de igual forma el zoom. Y de la misma también para la vista coronal. Este sería una forma de vista coronal. Se ven ahí los ojos de la persona. Sí. Y pues básicamente esa es la interfaz que hicimos con Python. Ahora para el 3D. ¿Tienes los archivos XML? Sí. Vale. En 3D, pues hice un programa para que te generara los te guardara las imágenes del dataset y estos los escribía en el archivo IMG-Word, como pues bien dice aquí. Entonces, también al momento de nosotros estar trabajando con el volumen 3D, nosotros construimos una configuración para que el usuario de este programa ya no tuviera que hacer la configuración desde cero. La configuración se guarda como XML. O sea, es ¿cómo decirlo? Un script que tienes que correr, ¿no? Cada vez que usas la herramienta. Sí. Ok. Entonces, digamos, voy a eliminar todo esto para que vean más o menos cómo. Sí. Primero vas a Open. Después de que hayas corrido el programa MRI-3D, que es el que te genera ese archivo. Bueno, ya lo seleccionamos, ponemos a Volume y seleccionamos Intensity, que eso es lo que va a medir la profundidad. Dado las imágenes, como bien se puede observar, hay imágenes que son más o menos, digamos, blancas, y eso es lo que genera la profundidad. Se da doble clic y en Load
vamos a buscar los archivos XML. Se generaron dos archivos XML porque el de alta el HD se ve bastante bien, pero tarda mucho en renderizar la imagen. Este se ve relativamente bien, pero es más rápido, pero el otro, pues obviamente se ve mejor. Este es de manera superficial, el otro es más, digo, con la opción de ver como las profundidades. Entonces, bueno, le damos apply y después draw. Y listo. Ahí se ve. Sí, se está usando ahí estás usando todo el dataset completo. Estoy utilizando no el dataset completo, nada más los slices que se sacan de las imágenes de los cortes transversales. Ah, ok. Y en base a esto los fue generando. Se pueden utilizar también los demás cortes, pero por lo mismo de que eran menos imágenes en estos slices, entonces era más fácil de probar. Sí, digo, para efectos de demostración está bien. Sí. Sí. Y luego, a ver, veamos el archivo. Renderizando la imagen. Tarda más tiempo, pero Sí, bueno, es lo mismo, va a tener un mejor resultado. Sí, son los pros y contras. Ujú.